Que las bendiciones de Dios, nuestro Padre, puedan estar con todos ustedes, amados hermanos y amigos, por quien tengo la dicha de poderme referir a todos y cada uno de ustedes a través de el estudio de la palabra de Dios, y espero igual en esta ocasión le pueda ser útil a usted para ocuparse de cosas maravillosas. Y también agradezco muchísimo la maravillosa oportunidad de que usted también lo pueda compartir con cuantas personas usted pueda. Necesitamos que la palabra de Dios pueda llegar a cuantas personas, no solamente para su edificación, sino también con el fin de que pueda crecer, de que pueda tener la dicha que también nosotros tenemos de estar cerca de Dios. En esta ocasión traigo el tema que se titula Ocupaos en vuestra salvación, y el texto que nos mantendrá ocupados en esta oportunidad se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 16. Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 16 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Un hermoso pasaje en el cual el Pablo ilustra a los hermanos de que se ocupen de la salvación. Veremos un bosquejo que nos llevará a través de estos minutos y espero también le pueda servir para orientarse. En primer lugar, estaremos viendo lo que nos motiva en esta ocupación en los versículos 12 y 13. Segundo lugar, estaremos viendo dos requisitos de esta ocupación que son indispensables en el versículo 14. El punto número 3, un triple propósito en esta ocupación de acuerdo a lo que nos enseñará el versículo 15. Y finalmente, el aspecto número 4 tiene que ver con que lo que fundamenta esta ocupación de acuerdo a lo que nos enseña el versículo 6. Ocupaos de vuestra salvación. Era la exhortación que el apóstol Pablo le hacía a los hermanos, dice, ahora estando ausente de ellos. Y obviamente dice que tanto presente como ausente quería que tuvieran un objetivo muy claro en su vida. Amado hermano y hermana y amigo mío, habrá muchas cosas, como veremos al final de este estudio, que toman el tiempo nuestro. Sin embargo, aprenderemos cuál debe ser la ocupación más importante y el tiempo que nos debe de tomar como el más significativo en nuestra vida. Ocupaos en vuestra salvación. En primera instancia, estaremos analizando lo que nos motiva en esta ocupación. Y repito que no son todos los aspectos que deben ocuparnos en nuestra salvación. Solamente estoy diciendo que en este pasaje el apóstol Pablo sitúa en su exhortación cuando menos tres aspectos fundamentales por el cual nosotros debemos de estar con nuestra vida motivada ardientemente. Es decir, que tengamos un objetivo y un sentimiento absolutamente claro de cuál y qué tiene que ser la prioridad en nuestra vida. ¿Qué nos motiva en esta ocupación? En primera instancia, nos motiva la influencia de Dios en nuestras vidas. Decía el apóstol Pablo que definitivamente esto es lo que iba a producir en nosotros el querer y el hacer. Hay dos cosas que impulsan y motivan
el estar influenciados de parte de Dios. Es decir, el querer. El querer significa el impulso del buen deseo. Y dos, el hacer es el impulso de la realización pronta. Nuestra salvación no es un asunto que debe esperar para mañana. Y el ocuparnos de cultivar lo mejor con respecto a ella para adquirir tan grande bendición debe ser un impulso señalado, indicado por el querer. Nadie puede ser salvo si primero no quiere. Segundo, nadie puede hacer absolutamente nada por obligación, sino solamente por el deseo de querer hacer las cosas con prontitud, pero también con buena voluntad. Para algunos, el peso de la salvación podrá ser muy grande. Sin embargo, el ocuparse de ella tiene que ser un asunto que le nace en su corazón. Como estaremos viendo más adelante, debe haber algún motivo que nos tiene que impulsar a ir más allá de la obediencia. Segundo lugar, nos motiva el amor de Dios expresado y demostrado en este pasaje y en otros muchos más. Si usted lee lo que antecede a este pasaje que hemos señalado aquí, verá que en los versículos 8 y siguientes se encontrará la mayor expresión del amor de Dios basado en la persona de Jesucristo. Estando en el cielo, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre con tal de mostrar el amor más sublime. Esta expresión de amor la hemos recibido porque Cristo nos trajo cuando menos tres cosas maravillosas: gracia, que es el favor inmerecido; dos, la paz, que es el resultado de haber sido perdonados; y la misericordia, es decir, la compasión, que a su vez debe producir dos cosas en nosotros: el ocuparnos de esta salvación y estar motivados por ella, expresada en el amor de Dios. El producto final es temor. Y la palabra temor proviene de una palabra original en griego escrita aquí que significa phobos. Y este phobos significa ser puestos en temor. Es decir, es el resultado de haber obtenido el maravilloso perdón de Dios. Y este temor debe ser traducido en el respeto que Dios se merece. Y también dice que esta motivación por el amor expresado de nuestro Dios tiene que hacernos conducir también con temblor. La palabra temblor proviene de una palabra griega tromos y significa literalmente vivir aterrado. Lo que para nosotros tiene un profundo significado es de vivir bajo el asombro maravilloso de la gloria de Dios. En tercer lugar, nos motiva la oportunidad de entregarle un servicio genuino, pero también abnegado. Es decir, es el querer de Dios, su permiso, su complacencia, el que nos permite que le sirvamos. Nada podemos hacer por nuestra propia voluntad. Nada hemos hecho por nuestro propio amor, sino porque Dios nos ha amado primero. Definitivamente, nada debe de ocupar la primacía en nuestra vida, sino que el precioso amor de Dios. Ocupémonos de nuestra salvación. Ha sido el deseo expresado aquí del apóstol Pablo hacia los filipenses, pero también sigue siendo el mismo deseo expresado para todos y cada uno de nosotros. Seguimos viendo el aspecto número 2. Dos requisitos de esta ocupación, de acuerdo a lo que nos señala el versículo 14. Hacer todo sin murmuración es el primer requisito que demanda el ocuparse de esta salvación. Es decir, que la murmuración es un acto donde se desacredita el amor de Dios sobre nosotros, porque Dios es siempre sí y no. Dios no tiene un lenguaje ambiguo. Dios no es un Dios de acciones ambiguas. O Él es sí, sí, o es no, no. Dios no anda
divagando con palabras. Dios no hace nada por las espaldas. Su transparencia ha sido descrita a través de su palabra y su deseo de salvar a los hombres de la condenación ha sido un deseo genuino. Esta palabra significa rezongo y es un hablar en murmullo que es igual a decir en secreto o el hablar por la espalda. Esto es algo que debemos cercenar todos aquellos que aspiramos ardientemente a obtener la salvación. Un lenguaje soez o un lenguaje indiscreto, un lenguaje no sazonado, un lenguaje no virtuoso, no es algo que honra la justicia de Dios. Y número 2, el segundo requisito, de acuerdo al versículo 14, es hacer todo también sin contiendas. Las contiendas es un acto donde se desacredita el amor hacia el prójimo que Dios nos manda a tener. Recuerde que hay dos grandes mandamientos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo, a nuestro prójimo como a sí mismo. Esa palabra significa discusión o bien debatir. Una cosa es combatir por la verdad, tal y como Pedro lo señala, y otra cosa es ser un refunfuñón o un gruñón. Ninguna de estas cosas deben estar en el carácter de un cristiano. El mal carácter estropea la naturaleza de la paz que se recibe por el perdón de Dios. Así que hay dos requisitos que nos deben a nosotros ocupar un tiempo genuino y verdadero. El no ocuparse bajo ninguna circunstancia de dos acciones que estorban, que destruyen y ponen pie de tropiezo, no solamente en nuestra vida, sino también en aquellos a quienes amamos. En tercer lugar, estaremos viendo un triple propósito en esta salvación de acuerdo a la lectura que ya hemos hecho en el versículo 15. Y hay tres propósitos que yo quiero que los analicemos brevísimamente en este pasaje de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos enseña. El primer propósito es para ser, dice, irreprensibles y sencillos. Ese es el primer gran propósito que se alcanza en el estar ocupados en esta preciosa salvación. Uno, que alcancemos ser irreprensibles. La palabra irreprensible significa ser sin culpa o ser hallado sin nada que nos tengan que acusar. Y número 2 dice para ser sencillos. La palabra sencillo significa ser sin mezcla, es decir, ser naturalmente lo que somos, genuinamente cristianos hechos a la voluntad de Dios. El segundo propósito que también alcanzamos en esta salvación, en esta trilogía de propósitos, es ser hijos de Dios. Primero, ser hijos de Dios. Esto es alcanzar la naturaleza divina. Desde los tiempos antiguos, Dios dijo que había una natural diferencia entre los hijos de Dios y entre los hijos comunes, los hijos de este mundo. Y la naturaleza que Dios busca en nosotros es la naturaleza divina, llegar a restaurar la imagen caída del hombre a causa del pecado y restaurar la naturaleza con la que Adán y Eva también fueron creados. La segunda parte que alcanzamos de este propósito es ser sin mancha, y esta involucra la naturaleza espiritual. Dios nos creó en estado de santidad, en estado de limpieza. Jesucristo exhorta en una de sus bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La naturaleza es que alcancemos entonces también la espiritual. Dios quiere que seamos tanto de naturaleza divina como de naturaleza espiritual. En medio, dice, que estemos en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, que la gente común pueda ver en nosotros la naturaleza que hemos alcanzado por la gracia de Dios. En medio de una generación, ¿sí? En medio de un mundo
Primero, maligno. La palabra maligno significa ser retorcido. Eso es lo que vemos nosotros hoy en día. Segundo, perversa. Y la palabra perversa, esta generación, significa trastornar. Significa que todo lo trastorna. Vivimos en medio de un mundo, mis hermanos y amigos, donde lo bueno es malo y donde lo malo es bueno. Tantos movimientos anticristianos, tantos movimientos de hombres que parecen ser sensatos, que llevan en su vida y en su corazón el anhelo ardiente, podrido, de estar siempre contra Dios. Como dice el libro de Romanos, ellos no tomaron en cuenta a Dios y han despreciado y desechado la naturaleza de Dios, como también los principios y valores y leyes que deben regir a esta sociedad y a esta humanidad. Vivimos en un mundo donde donde pensar que Dios no existe, donde pensar que no tenemos leyes, que no debemos regirnos por ningún valor, eso es moda. Es moda ir contra naturaleza de Dios. Parece ser una vida llena de lógica, hacer afrenta a todo lo que se llama santidad. Esta generación está reconocida desde tiempos antiguos como una generación maligna y perversa, y no va a cambiar. Esto no va a cambiar. El mundo no va a mejorar. El mundo cada día va a ser peor. Y el pecado seguirá abrazando y tomando terreno. Pero nuestra misión es ser hijos de Dios. Y también es ser sin mancha, es decir, no contaminarnos por este tipo de corrientes. Y por último, el último propósito aquí, por el cual los hijos de Dios deben ocuparse de su salvación, es para ser resplandecientes y luminares. Dos hermosas palabras que representan el significado y propósito más grande por el cual Cristo nos puso en este mundo por medio de su iglesia. La palabra resplandeciente significa literalmente ser una lumbrera, es decir, un astro, alguien que está proyectando luz. Y segundo, ser luminares, que definitivamente proviene de la lumbrera, es decir, por medio de la lumbrera se obtiene el luz y el brillo. Estos son los cristianos. Cuando leemos en el Sermón de la Montaña respecto de Jesucristo en el capítulo 7, decía Jesucristo que vosotros sois la luz del mundo, y esta luz ha sido puesta para el testimonio fidedigno del amor de Dios sobre todas sus criaturas. Nos permita Dios entonces poder ser personas que estamos alumbrando y proyectando la preciosa y hermosa gracia de Dios. Ocupaos de vuestra salvación, decía el apóstol Pablo. Finalmente, leemos en el versículo 16 lo que fundamenta esta ocupación. Uno dice asidos. La palabra asida, del griego epeco, significa sostener sobre, o luego, o dirigir hacia, o dar atención. Es decir, que nuestro empleo y nuestra fuerza significa sostenerse sobre, asidos. No es fácil sostenerse en medio de este mundo lleno de tinieblas. No es fácil vivir una vida ocupada de nuestra salvación, porque hay muchas distracciones también por delante. Y segundo, de la palabra de vida. Y quiero citar algunos pasajes, ya que no tengo todo el espacio para citarlos o leerlos en esta ocasión. Pero esta palabra dice, es de donde debemos asirnos, tomarnos, que nuestro brazo esté extendido, asidos de la palabra de vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos señala que esta palabra es viva y eficaz, y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas del cuerpo. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es verdad, como dice Santiago capítulo 1, versículo 18, y también como señala Juan capítulo 8, versículo 51. Dice que todo el que permanece en esta palabra jamás
verá la muerte. Esta palabra, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, reitera esta preciosa verdad y en muchos otros textos citados en la Escritura. Esta palabra es una palabra real. Se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios. Finalmente, mis hermanos, dos cosas que posiblemente deben ocuparnos más en nuestra vida. Sin embargo, el deseo del apóstol es que una tome el certero control, porque la primera cosa que toma tiempo en nuestra vida, sin duda alguna, es el trabajo. Y el trabajo solamente sirve para vivir temporalmente, ya que le fue impuesto al hombre como un castigo. El trabajo ciertamente es una bendición, no hay duda alguna que así es, pero todos hemos de recordar, de acuerdo a lo que Eclesiastés capítulo 1, versículo 3 señala, que el trabajo fue impuesto como una pena para el hombre debido a que fue un castigo por su desobediencia. Y la otra ocupación, de acuerdo a lo que determina Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La salvación le sirve al hombre para vivir eternamente y ya no temporalmente. Y le fue comisionada y encargada por haber sido perdonados sus pecados y también de la muerte. Yo espero en Dios que las ocupaciones que tanto nos distraen, como el trabajo, no resten ni quiten la posibilidad de vivir eternamente y ocupado de ella, cuidándola celosamente para ganar tan prestigiosa y preciosa bendición. Que Dios les bendiga y nos ayude a vivir ocupados plenamente de nuestra gran salvación. La salvación que por medio de su Hijo Jesucristo y que vino a ser posible por su obra redentora. Que Dios nuestro Padre nos bendiga a todos y nos ayude a ocuparnos de lo más sagrado y grande de la salvación.